Ahora, yo no sé si vamos a tener un bistec picado o una ensalada, eh, sí, verde. Yo no sé cómo ustedes van a considerar esto. Lo único que este último coro que el hermano nos dirigió, como siempre, contienen verdades bíblicas. Y la única roca es Dios y su palabra. Y nuestra vida debe estar fundada en Él, en su palabra. Hay algunos videos siempre que circulan por las redes que dan tristeza, nos asombran, y hay otros que también nos hacen reír. Eh, yo no sé, bueno, en realidad no creo que haya maldad en los animales como los gatos y los perros. Eh, Pero por ahí hay varios videos que le hacen reír a uno, pero también como que hay algo de maldad ahí. Miren, por ejemplo, está un plato de comida y hay dos perros peleándose por la comida. Pero ellos están un poco separados del plato de comida y ellos están peleándose. Y de repente llega otro y empieza a comerse. Y los otros están peleándose y él comiendo tranquilo. Había un gato que estaba a la orilla de una calle, como una peatonal, y la cámara se fijó por un par de minutos en este gato. El gato estaba parado y cada persona que pasaba, ustedes saben cómo él tiran manotazos, los gatos, y le pegaba a la persona que pasaba. Y la gente quedaba viendo al gato y el gato. Y otro transeúnte y él otra vez otro manotazo. Y así a varias personas. Pero el que más me hizo reír es el de, hay un río y está un palo grueso como una especie de puente. Y vemos y la cámara se enfoca en un perro grande, que está tratando de subir al palo. Él está en la corriente y él está tratando de subirse al palo y viene otro perro grande y usted lo ve que le hace y lo tira al agua de nuevo al otro. Y el video se repite y uno trata de ver, ¿fue casualidad o fue maldad del perro? Pero uno no se explica. El pobre perro tratando de subir y viene este otro, lo tira y continúa como si nada. El mensaje de hoy en realidad nos va a poner a pensar en el corazón de nuestra fe. ¿Qué significa ser discípulo de Cristo? Porque cristiano es eso, significa seguidor de Cristo. ¿Cuántos aquí somos cristianos? Seguro. Somos seguidores de Cristo. Ahora, yo no sé si ustedes se están apresurando a decir amén por el mensaje de la palabra de Dios de esta mañana. Y no hagan el esfuerzo como algunos de tratar de encontrarle a la palabra que vamos a analizar hoy un sentido que no tiene que ver con lo que Cristo quiso decir. Porque la palabra que vamos a analizar hoy justamente no tiene sentido para nosotros, a menos que nuestro corazón quiera seguir a Cristo. Pero no tiene sentido. El sermón de la montaña, Mateo capítulo 5, 6 y 7. El sermón de la montaña se le llama así porque el evangelio dice que Jesús subió a un monte y mucha gente lo seguía, y en ese monte él comenzó a predicar. Y lo que él anunció, Mateo lo registra
en estos 3 capítulos. Mateo capítulo 5, 6 y 7. Y a esos 3 capítulos que contienen los discursos que él pronuncia, se le conoce como el Sermón de la Montaña. Ahora, los teólogos dicen, esa serie de mensajes constituyen la carta magna del reino de Dios. La constitución, las leyes del reino de Dios está allí. Y justamente las leyes de Cristo para los ciudadanos de su reino son más elevadas, inclusive que las leyes de Moisés o la ley de Moisés. Se eleva. Oísteis que fue dicho, y ahí hace referencia a una ley de Moisés. Pero yo os digo, entonces él le da una interpretación espiritual a esas leyes. Y entonces en el mensaje de hoy simplemente vamos a concentrarnos en Mateo 5, versículos 38 al 42. Y vamos a compartir en pantalla en la versión Dios habla hoy, Mateo 5, 38 al 42. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistas al que te haga algún mal. Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te demanda y te quiere quitar la camisa, déjale que se lleve también tu capa. Si te obligan a llevar carga 1 milla, llévala 2. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Y no le vuelvas la espalda al que te pida prestado. Esa es la palabra del Señor para nosotros hoy. Los versículos 38 y 39. Ustedes pueden ver en su Biblia. Aquí el Señor expresa lo que se conoce como lex talioni, la ley del talión. Un principio legal, el más antiguo de la humanidad. La ley de la represalia. La ley de la represalia es un intento de promulgar una justicia justa entre el pueblo antiguo del antiguo Israel. Donde quiera que se cometiera un daño, ya sea intencional o no, se esperaba que los jueces del antiguo Israel autorizaran la ley de represalia. Ojo por ojo. No es que si alguien le hacía daño a otro, la persona que recibió daño o el pariente más cercano del que fue dañado, automáticamente iba a tomar la justicia por sus manos. Así no era esta ley. Los jueces analizaban el caso y autorizaban que se aplicara la ley de la represalia. El propósito es que haya castigo justo.
ojo por ojo, mano por mano, pie por pie. Eso es lo que intentaba esa ley. Esta ley no se aplicaba solo en los casos en que una persona malvada causara lesiones a otro. Más bien era una ley que expresa un compromiso con la justicia y asegura esa ley, la ley de la represalia, asegura que el castigo no fuera injusto, porque el castigo autorizado no era más severo que el daño causado. Por eso la ley decía ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús amonesta a sus seguidores a no aplicar esa ley. Jesús dice que no debemos tomar represalia contra el que es malo. Jesús tiene una alternativa. El plan de Jesús para lidiar con el mal no es combatir el mal con el mal, sino combatir el bien contra el mal. El bien haciendo lo bueno para combatir lo malo. Eso es lo que Él espera de usted y de mí. ¿Cuántos de nosotros aplicamos esa ley de Cristo? Somos discípulos, decimos. Y estas palabras no son para estar allí en el Nuevo Testamento, escritas. Esas son palabras de Jesús para nosotros, para los ciudadanos de su reino. Su objetivo es vencer el mal con el bien. Su meta era superar la humillación, avergonzando a los que se sentían más poderosos. ¿Pretende Jesús que sus discípulos cumplan esto incluso en situaciones de abuso? Escuchen bien, amados hermanos, si ustedes están aquí, esta es la palabra de Dios para nosotros todos hoy. ¿Quiere Jesús que nosotros apliquemos su ley de que no tomemos represalia, que no nos venguemos contra el malo, el que nos hace daño? ¿Quiere Él que lo hagamos incluso donde estamos siendo abusados? Eso es lo que Él está diciendo. El desafío más serio proviene de las advertencias en las que Jesús aboga por un compromiso de hacer el bien a pesar de que uno está recibiendo abuso. Ponga la otra mejilla. En el versículo 39, Mateo 5:39, él dice, el que te hiera en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Creo que ustedes, al igual que yo, hemos leído 1,000,000 de veces, hemos escuchado 1,000,000 de veces esta frase, pero permítanme decirles con todo respeto y humildad, creo que no la hemos entendido en toda su profundidad y pretendo ahora compartir con ustedes el discernimiento que Dios me ha dado mientras preparaba este mensaje de esas palabras. ¿Están listos?
Cuando partiendo del hecho, suponiendo que la mayoría de las personas somos diestros, derechos, usamos la mano derecha, cuando una persona le da una palmada en la cara de otro, ¿en qué lado de la cara le da? Usando la mano derecha. En el lado izquierdo. Escuchen lo que dice el texto. El que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No hay error aquí en el texto, no hay error en la palabra de Dios. Pero noten esto, suponiendo que la palmada la damos a la persona, siempre se la vamos a dar en el lado izquierdo, porque la persona está delante de nosotros. Es el lado izquierdo. Entonces, aquí viene el sentido profundo de esta palabra que hemos pasado por alto y que la hemos oído 1,000,000 de veces. Entonces, ¿qué quiere decir aquí el Señor Jesús? Lo que quiere decir es que esa palmada es de una profunda humillación para el que recibe la palmada, porque me la da en la mejilla derecha porque usó la mano izquierda. Noten esto. En la cultura de los días del Nuevo Testamento, la mano izquierda era solo para limpiarse cuando usted va al servicio. Usted nunca toma las cosas con la mano izquierda. El pan, la comida, usted no se atreva a tocar con la mano izquierda. Ni se le atreva a darle la mano izquierda a alguien. Es un insulto. Todavía en algunas culturas, en otras latitudes se mantiene eso. Vino un joven, un hermano en Cristo de Ghana, África, y se estaba reuniendo en Pedregal, en la iglesia de Cristo. Y me llamaba por algunas situaciones culturales, y una que a él le chocó profundamente es ver, y me lo dijo, hermano, los hermanos te reparten y recibes y agarran la Santa Cena con la mano izquierda. Entendiendo que era un asunto cultural, traté de explicarle, hermano, mire, es que para nosotros, en nuestra cultura, no tiene el significado para ustedes. Pero, miren, el que te hiera en la mejilla derecha es porque el insulto fue tan grande que usó la mano izquierda para darte. Ahora, si la persona emplea el reverso de la mano para darme una bofetada, entonces es peor todavía. ¿Qué está diciendo Jesús? Aunque el insulto y la humillación que tú recibas sea tan grande, no respondas con la misma manera y la misma actitud del que te está agrediendo. Miren ustedes cuán excelsa y sublime es la ley de Cristo para aquellos que quieran seguirlo. Yo no puedo seguir esa ley, pero debo hacerlo. Qué difícil es. Estoy siendo humillado. Estoy siendo abusado. Y el Señor quiere que yo no tome represalias, que yo no responda de la misma manera. El Señor quiere su mensaje, el evangelio, debe cambiar al mundo, no respondiendo con maldad, no respondiendo de la misma manera.
Solo así el evangelio va a tener impacto. Solo así la gente va a ver que estos viven de un modo distinto. Es incomprensible. Así como en la sociedad norteamericana causó un gran impacto cuando la comunidad Amish dijeron los ancianos de la comunidad, que una persona del pueblo vecino que no era Amish, que venía a hacerles trabajos a ellos de vez en cuando y entraba a la comunidad Amish. Este muchacho llegó y mató a los niños de la escuela de los niños Amish y mató a la maestra porque simplemente le dio la gana y le entró el diablo. Los asesinó en el salón de clases en una comunidad pacífica de los Amish. Salieron frente a todas las cámaras de televisión nacional. Los ancianos dijeron: no vamos a poner ninguna demanda ni a seguir ningún juicio contra él. Lo perdonamos. Eso fue algo que impactó. ¿Cómo? Este hombre mató a los niños. Así es. Y luego entonces tenemos en Mateo 5, 40 al 42. El que te obligue a ir una milla, ve con él 2. Ahora, la parte difícil allí es la palabrita, el verbo, obligar. Yo estoy dispuesto a ayudar y a hacer todo, pero que me obliguen. Ahí está la parte difícil. Y no hay manera, no podemos darle vueltas y buscar un sentido y una interpretación que se acomode a lo que nosotros queremos. Así como el de la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hermanos, por donde quiera que lo veamos, solo hay un sentido. Muestre la actitud de un cristiano. No tome venganza, no tome represalias. Deje todo en manos de Dios. Muestre la actitud de un cristiano. Y es que dice aquí, el que te obligue una milla, ve con el 2. Fíjense, en los días de Jesucristo, el Imperio Romano, que es de él, nuestra cultura saca las leyes. Los romanos eran una sociedad avanzada, muy culta. Eran un reino, un imperio de leyes. Pues había una ley romana, donde se decía que los soldados romanos podían pedirle a un transeúnte, un caminante, que les llevara la carga. Y establecía que fuera una milla. 1,500 pies. 1,500 metros, decían, porque un pie no lo contaban de 12 pulgadas. Era 1 metro para ellos. 1,5 kilómetros. Usted podía hacerlo. Y en eso, ustedes se acuerdan cuando Jesús viene cargando la cruz y venía entrando del campo Simón de Cirene. ¿Se acuerdan el relato del evangelio? Y los soldados le dijeron: hey, tú ven, carga esto. Simón de Cirene venía cansado del trabajo, muy agotado. Y resulta que el soldado le dice que cargue. Entonces, él lleva la cruz.
Si Simón de Cirene era un discípulo de Cristo y había escuchado el sermón de la montaña, ¿qué tenía que haber hecho Simón de Cirene cuando caminaba el 1,5 kilómetros correspondiente según la ley romana? ¿Qué tenía que hacer? Cuando llegaba a esa distancia, Simón de Cirene le decía, ¿sabes qué? Voy a ir otro 1,5 kilómetros cargándote. Ese 1,5 kilómetros me obligaste y estaba obligado por ley. ¿Sabes qué? Voy a caminar 1 milla más porque yo quiero hacerlo. ¿Cuál era la reacción del soldado? De sorpresa. ¿Cómo? Esta persona, así de la nada, dice que va a ir 1 milla más voluntariamente. ¿Quién es él? ¿Por qué hace esto? Jesús aboga por el tipo de seguidor que está dispuesto a dar aún más de lo que le pidan. Den a todo el que les pida. Así dice en el versículo 42. Den a todo el que le pida. Inclusive, si al dar, ustedes también van a padecer necesidad. El contexto de el que te pida la túnica, dale también tu capa. El contexto es este, miren, tal vez ustedes no lo entenderían si no se trasladan mentalmente a la época de Jesús. Y lo hemos dicho muchas veces, debido a la industria, la fábrica de telas que tenemos en la edad moderna, ahora la tela es barata, todo tipo de tela. En los días del Nuevo Testamento no existía eso. Por lo tanto, la persona ordinaria, común y corriente, no tenía un closet con varias mudadas. La ropa era lo que tenía puesto. Tal vez tenía una mudada para una ocasión especial, pero usualmente no tenía. Lo que él tenía era su túnica y encima una capa. Y esa capa en la noche era la cobija, era la manta. Literalmente hablando. No es que llegaba a su casa, se quitaba la ropa, se ponía la pijama y allí en su cama tenía una sábana, una cobija. No, no la tenía. Lo que ellos tenían era un petate, una alfombra si acaso. No había allí nada para cubrirse. Por eso, comprendiendo la época, la cultura, entendemos aquí el pasaje donde dice, el que te pida, aún dale tu capa, aunque pases frío en la noche. Entonces, Jesús hizo lo que él manda aquí. Él lo hizo también. Hay muchas historias en los evangelios donde vemos que Jesús previamente o durante su ministerio, él aplicó esto. Y ustedes pueden repasar mentalmente estas circunstancias donde Jesús aplicó esto que él enseñó que sus discípulos hicieran, él lo cumplió. Puedo recordar, por ejemplo, cuando él llegó al mediodía a este pueblo llamado Sicar, llegó a las afueras del pueblo cansado, había caminado quizás unas 6 horas, agotado,
se sentó junto al pozo mientras sus discípulos entraron a buscar comida. Allí entonces llegó esta mujer mal encarada, con cara de pocos amigos, y Jesús le dice, ¿me puedes dar de beber? Y la respuesta de ella fue poco amistosa. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te dé de beber? Que soy samaritana. Así fue la respuesta. Áspera, grosera. ¿Cómo respondió Jesús? Si supieras el don de Dios y quién es el que te pide, tú también le pedirías. Oh, mis padres hicieron este pozo, eres tú más grande que nuestro padre. Jesús fue conduciendo a esta mujer hasta llevarla a la conversión. Y la mujer samaritana creyendo en Jesús, quedó creyendo en Jesús y salió corriendo al pueblo y empezó como loca a gritar, miren, allá afuera hay alguien que me ha dicho todo sobre mi vida. ¿No será este el Cristo? Y llegaron algunos, vieron a Jesús, lo invitaron a que se quedara y Jesús se quedó con ellos. Vemos cómo nuestro maestro responde. En una ocasión, 10 hombres leprosos, Señor, ten misericordia. Vayan, preséntese ante el sacerdote. Y mientras iban caminando, los 10 quedaron sanos de la lepra. Estamos sanos. Solo uno regresó para darle gracias. Y ese gesto de ingratitud fue tan grande e impactante que el mismo Jesús dice, ¿no eran 10 los que fueron sanados? ¿Y cómo es que solo regresa uno? Y ese que regresó ni siquiera era israelita. Pero la ingratitud del pueblo no lo hizo a él dejar de servir. Estaba tan cansado Jesús que dijo, miren, vamos a tener un retiro espiritual. Y se fue. Pero allá llegaron las multitudes y Jesús los atendió. No importa la ingratitud, no importa la grosería, no importa ningún trato cruel. Jesús mostró amor, un amor incomprensible para nosotros. Judas llegó con un beso, les entregó al maestro y Jesús lo llamó amigo. Estaba allí en la cruz y de las 7 palabras que pronunció en la cruz, la primera fue, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y todo lo que había pasado, todo, usted repase mentalmente todo lo que Jesús sufrió. No es un hombre amargado, dicen los historiadores, y he leído mucho sobre esto, que los crucificados maldecían, proferían palabras vulgares desde la cruz, usualmente. Pero vemos a Jesús profiriendo, pronunciando palabras de amor, de compasión, de cuidado. Así que lo que él pide que sus discípulos hagan, él lo hizo. ¿No lavó los pies de sus discípulos? Mostró ese gesto que nos avergüenza y nos sentimos tan indignos. El Señor. ¿Qué significa ser cristiano? Estamos viendo solo un poquito del corazón del evangelio y lo que significa ser discípulo de Cristo. En conclusión,
Las lecciones que tiene esta porción de Mateo 5:38 al 42 son tres. No tomes venganza. Aunque te hayan tratado injustamente, no tomes venganza. Una de las cosas a las que nosotros apelamos es derechos. Es que son mis derechos, se están violando mis derechos. ¿Cuántas veces lo he dicho yo? Pero ¿saben qué? El Señor dice, no reclames tus derechos. Sacrifiquen sus derechos y sean proactivos. Hagan más de lo que se espera de ustedes. No se limiten a lo que les piden y ya. Hagan más. Y no establecen ninguna situación. Dice, hagan, den, no se rehúsen. Eso significa ser cristiano. Mientras vamos a nuestros hogares hoy y toda esta semana hasta la próxima reunión del próximo domingo, meditemos en lo que Cristo quiere que nosotros hagamos si es que queremos ser sus discípulos. Yo les ruego que se pongan de pie los que puedan, los que no, desde su asiento nos acompañan y vamos a cantar este himno de invitación. ¿Hay alguien aquí que desee que oremos por su vida?